Experiencia infernal de William L. Primera parte. En enero de 1998 sufrí un accidente laboral en el hombro. A lo largo de varios años, me sometí a múltiples procedimientos para recuperar su función. Desgraciadamente, después de que me recetaron Oxicodep, un analgésico opioide, desarrollé una necesidad mental por este medicamento, pero también lo precisaba para mis necesidades físicas y a día de hoy todavía necesito analgésicos. Fue durante esta transición que decidí dejar de pedir renovación de recetas para evitar el estigma de parecer un buscador de drogas. Cuando se trata de dolor crónico, a menudo se percibe a las personas solo como drogadictos. No como una persona que lucha contra un dolor crónico y debilitante. Por lo tanto, decidí comenzar a usar y abusar de un analgésico de venta libre conocido como Tylenol 1. Este medicamento consta de 325 miligramos de paracetamol, 8 miligramos de codeína y 15 miligramos de cafeína. En este punto, no me importaba el impacto que podría estar teniendo en mi hígado y otros órganos vitales. Solo quería sobrevivir y no odiar cada momento de vigilia de mi vida. El dolor crónico puede tener un efecto devastador en tu fuerza vital. Literalmente, hasta el punto de que empiezas a dejar de preocuparte por la vida. Mi dosis diaria consistía en 40 pastillas por la mañana y 40 por la noche, constantemente. A menudo, también tomaba algunas que otras a lo largo del día. Ciertamente, algunas personas pueden pensar que disfrutaba de un subidón cuando tomaba estas píldoras. Pero, ese nunca fue el caso. No estaba buscando un colocón cuando las tomaba. Después de cada dosis, no tardaba en sentir los 13.000 miligramos de paracetamol en mi organismo. Podía saborear esta droga con cada respiración. Es un sabor desagradable. Era muy consciente de esta asquerosidad. Una ligera náusea no tardaba en aparecer. No debería sorprender a nadie que yo estuviera dispuesto a tolerar estos efectos. La gente bebe alcohol y sufre resaca. Los fumadores soportan el repugnante olor del tabaco. Se pueden dar muchos ejemplos. No es difícil imaginar que al comprar cantidades tan grandes de estas píldoras se hacía necesario comprarlas en diferentes lugares. Aunque fueran de venta libre, todavía se hacían preguntas. A menudo compraba una botella de 200 pastillas en una tienda y luego iba a otro lugar para obtener otras 200 pastillas. La idea era que durante 4 o 5 días no tuviera que preocuparme por obtener más. Me doy cuenta de que suena a una cantidad disparatada de píldoras, pero esa era la cantidad a la que había llegado. Estas pastillas apenas reducían la intensidad del dolor y solo me lo calmaban un poco. Durante este ritual de tomar 80 o más pastillas al día, un farmacéutico me dio accidentalmente la versión con aspirina. Son prácticamente lo mismo, excepto que tienen 325 miligramos de aspirina en lugar de paracetamol. Mi cuerpo solo se había aclimatado al nivel extremo de paracetamol y no al de aspirina. El hecho de que no me hubiera dado cuenta de que me habían dado el tipo de píldora equivocado es lo que me iba a matar solo unos días después. La estúpida cadena de eventos que ocurrieron después de ingerir mi primera dosis de 40 pastillas de la versión de aspirina, por la noche, fue increíble. Momentos antes estaba escuchando mi reproductor de MP3 a un volumen demasiado alto. Así que cuando mis oídos empezaron a zumbar por la aspirina, le eché la culpa a no escuchar mi música a un volumen más razonable. Este zumbido continuó toda la noche. A medida que se acercaba la mañana, comencé a sentir síntomas parecidos a los de la gripe. Esto también fue por la cantidad excesiva de aspirina. Estaba tan enfermo con lo que pensé que era gripe, que decidí tomarme un día libre del trabajo por enfermedad, para sentirme mejor. Desafortunadamente, aquello no llegó a buen puerto. Simplemente porque con la mañana venían otras 40 pastillas y, por supuesto, me seguía enfermando más y más. 40 pastillas más por la noche, 120 en total en este punto, luego otro día de enfermedad con solo otras 20 pastillas por la mañana y lo mismo para la noche de mi segundo día de enfermedad.
Estaba tomando menos solo porque sentía náuseas y luchaba por mantener bajas las dosis. En este punto, estaba extremadamente enfermo, de hecho, me estaba muriendo. Durante este tiempo, estuve solo. Tuve que tratar de cuidar de mí mismo, ya que mi esposa y yo vivíamos en domicilios diferentes. Los dos nos habíamos separado el 1 de mayo de 2004 y habíamos estado en proceso de reconciliación solo por poco tiempo. Cuando mi esposa llegó a mi casa esa noche, me convenció de que necesitaba ir a una clínica ambulatoria para ver a un médico. Mi estado se había deteriorado hasta el punto de que apenas podía escuchar. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que se sentía como si estuviera bajo el agua. Apenas podía estar de pie y me sentía muy mareado. Estaba constantemente a punto de vomitar y me costaba respirar. El doctor pensó que tenía una gripe muy fuerte y me recetó algunos antibióticos para ayudarme. Pero iba cuesta abajo muy rápido. Verás, mi toma diaria de cantidades masivas de pastillas era mi propio pequeño secreto. Me veían tomando un poco, pero nadie más que yo sabía la cantidad real. Me volví bueno tragándolas. De hecho, era tan bueno en eso que literalmente podía volcar las 40 píldoras en mi mano y de golpe tragarlas todas a la vez. Absolutamente ningún problema en absoluto. De todos modos, debido a que estaba tan enfermo, había comenzado a tomar menos pastillas para no vomitar. La mañana de mi tercer día de enfermedad, la vida me abandonaba. Me zumbaban los oídos y apenas podía oír. Me dolían los músculos y las articulaciones y mi respiración era cada vez más dificultosa. Cuando mi esposa llegó a mi casa esa noche, de un momento a otro, no tenía idea de qué o quién era yo. Tenía intervalos de cognición seguidos de inconsciencia. Recuerdo haber tragado el resto de las pastillas justo antes de que ella llegara. Mi esposa se dio cuenta de lo grave que era mi situación y me instó enérgicamente a que fuera a ver a un médico. Me llevaron a la sala de emergencias de nuestro hospital local y mientras tanto seguía guardando mi secreto sobre las píldoras. La enfermera de triaje no fue informada de la sobredosis de aspirina. Ahora, en este punto, recuerdo haber llegado al hospital. Mi esposa me había llevado al Hospital Hotel Dieu. Normalmente, este hospital suele estar mucho menos ocupado y los tiempos de espera son mucho más cortos. Una vez que la enfermera de triaje me vio, y revisó algunos de mis signos vitales, me admitieron en el hospital de inmediato. El hospital que me admitió primero, decidió transferirme al hospital principal de Kingston, llamado Hospital General de Kingston. Es mucho más adecuado para atender todas las situaciones de emergencia. Recuerdo que me transportaron en ambulancia. Me trasladaron de la cama a la camilla y me metieron en la parte trasera de la ambulancia. Durante el transporte, me arrancaron la vía intravenosa porque el tubo se había enganchado en algo. Cuando esto sucedió, sangré mucho más de lo normal. Mi sangre estaba muy diluida por la aspirina y no quería coagularse. Al llegar al Hospital General de Kingston, me pusieron inmediatamente bajo la supervisión constante de una enfermera. Mi respiración se había vuelto tan dificultosa que sentí que era culpa de la máscara de oxígeno que tenía puesta. Así que, a pesar de estar atado, conseguí quitarme la máscara de oxígeno, pero mi enfermera me la volvió a poner inmediatamente. No pensaba con claridad, pero recuerdo que la enfermera no estaba muy contenta conmigo. Cada vez que conseguía quitarme la máscara, ella volvía a ponérmela. Sin duda, su frustración iba en aumento debido a las muchas veces que tuve éxito. La cama en la que estaba tenía una ventana por donde una enfermera podía mantener una supervisión constante. Muchas veces golpeaba la ventana y expresaba su molestia por mis esfuerzos. Esta batalla entre ella y yo se prolongó durante bastante tiempo. La situación para mí era cada vez más desesperada y lo sabía. Muchas veces solicité ver a un médico y esta solicitud parecía caer en saco roto. Sabía que estaba en una situación desesperada y que no tenía mucho más tiempo. Literalmente, solo unos segundos después de la llegada del doctor, o doctores, le dije, dile a mi esposa e hijos que los amo.
fue extremadamente importante para mí pronunciar estas palabras. Mientras tanto, durante mi batalla con la enfermera, podía sentir mi declive y sabía que se me estaba acabando el tiempo. Continuamente solicitaba un médico, pero, sin saberlo, mi caso se estaba discutiendo en otra habitación, al otro lado del pasillo. Al terminar de recitar lo que consideraba que eran palabras extremadamente importantes y preciosas, morí. Segunda parte. Ahí fue cuando sucedió mi experiencia cercana a la muerte. Lo sentí. En el momento en que pude sacar esas palabras de amor de mi boca, una paz me invadió. Después de luchar durante días, fue como si se hubiera accionado un interruptor. Al principio, podía oír la conmoción de los médicos y las enfermeras en pleno fervor por intentar salvar mi vida. Profesionales dedicados e inteligentes, comprometidos en proveer curación y consuelo a los necesitados. Estos profesionales hacen un juramento y lo respetan mientras sirven al público. Este ruido desesperado fue declinando hasta llegar a ningún sonido en absoluto. Pasé de una sala de urgencias muy bien iluminada, a la oscuridad que se iba apoderando de mí. Los colores en mi visión pasaron de vibrantes a apagados, luego más oscuros y negros. Había una sensación de pesadez en mi pecho, mientras luchaba por cada respiración, mientras presionaba con compresiones en el pecho, hasta alcanzar una increíble sensación de flotación. Todos hemos sentido esta sensación en un momento u otro. Es esa sensación de caída del estómago, cuando llegamos a la cima de una montaña rusa, y corremos hacia abajo, o, en el vaivén de un columpio que va muy alto. Hay muchos ejemplos de esa sensación de caída del estómago en gravidez. Lo sabía. Sabía que estaba dejando mi cuerpo. Al instante me sentí mejor. El sufrimiento de los últimos días había desaparecido. Pude respirar sin dificultad y mi audición volvió a la normalidad. Ya no tenía la sensación de náuseas que había tenido durante días. De nuevo, fue como si se hubiera accionado un interruptor. Un cambio instantáneo en lo que mis sentidos me habían estado diciendo. Por desgracia, esta calma no iba a durar. La ingravidez, la sensación de flotar, y, lo más importante, la paz. La paz que había estado disfrutando durante los últimos segundos estaba a punto de serme arrebatada. Como arrancarle un bastón a una persona mayor que no puede caminar sin él, o una cuerda arrancada de tus manos. Imagínate un silencio casi total, y la serenidad de la noche, y escuchar de repente el chillido de un grito agudo. Es impactante, e instantáneamente inquietante para el ser de uno. Eso ocurrió. Eso, era mi destino. La llegada tras mi corto y desesperado viaje. Como la atracción de un imán y ajustarse en su lugar. Yo estaba allí. La sentencia que sin saberlo me había otorgado a mí mismo. Se había realizado una evaluación, y se había tomado una decisión. La evaluación ocurrió sin tener conciencia de ello. No hubo presentación de culpabilidad o inocencia. No se aportaron pruebas de culpabilidad. No pude subir al estrado para rebatir las acusaciones en mi contra. No se me dio la oportunidad de influir en la dirección de mi eternidad. O eres merecedor del cielo o no lo eres. Hay almas perdidas en el mundo que están sirviendo al diablo y sus causas. Estos secuaces del mal, se encontrarán deseando. Desearán que las manecillas del tiempo retrocedan, y se les permita corregir sus horribles caminos. El infierno es real. Es un lugar donde perdura toda negatividad. Un ciclo interminable de lo peor que tu imaginación pueda brindar. Si las arañas son tu peor miedo, entonces prepárate para una eternidad con ellas. Arrastrándose sobre ti, mordiéndote y tal vez incluso enterrándose en tu piel. Esto sucederá, minuto a minuto, hora a hora, para nunca detenerse. Mi primera conciencia al llegar, fue visual. Mientras salía de la oscuridad total, me llegó un borrón de color rojo. Luego se agudizaron y aumentaron las tonalidades de rojo. Segundo a segundo pude distinguir objetos y cosas, pero eran de diferentes tonos de rojo. Me encontré en lo alto de una pasarela en un mundo postapocalíptico de color rojo. Decadencia y suciedad por todas partes.
Donde quiera que mirara, las imágenes se movían. El movimiento era muy similar a cuando miramos objetos en la distancia, a través del calor que desprende una superficie muy caliente, como una carretera pavimentada. No había umbral que cruzar para separarme de este inquietante lugar. No vi absolutamente ningún signo de vida a ninguna escala. No había árboles ni arbustos. No pude ver ningún pájaro volando, ni ningún animal correteando por el paisaje. Era un mundo muerto, por lo que podía ver o contar. La vida había estado aquí alguna vez, pero hacía tiempo que había desaparecido. Había restos de árboles. Edificios que alguna vez albergaron a personas, pero que se habían derrumbado y destruido. Algo parecido a una ciudad de posguerra. Entonces, me llegó la sensación de sonido. Poco a poco, pasó de ser bajo y apagado, a fuerte y vibrante. No oí el canto de los pájaros, las risas de los amigos, o las carcajadas de los bebés. Oí los sonidos de los lamentos de angustia, los llantos de tormento, y los gritos de dolor. Era constante, cerca, lejos, y a mi alrededor. Nunca más volvería a conocer la tranquilidad y la ecuanimidad. No sé cómo lo supe, pero lo supe. No estaba llegando a un particular, horrible punto de llegada al infierno. No es que hubiera eludido fichar en la hora punta de acceso al infierno, sino que se trataba de la totalidad del tiempo. Un sonido interminable junto con un mundo únicamente rojo, y yo estaba solo. ¿Ves? Podía oír a los demás pero no veía a nadie. El aislamiento tiene un efecto duradero en ti. Tuve que enfrentarme a lo que estaba por venir, únicamente por mi cuenta. No había apoyo que encontrar en otros. Otros, que compartieran lo que me iba a ser impuesto. El consuelo no tiene cabida aquí. El consuelo de los demás sería un golpe contra uno de los mandamientos de Satanás. La atmósfera era opresiva. Como si el aire en sí, tuviera un peso fatigoso, que empujara hacia abajo y aplastara. El olor en este páramo era, como mínimo, repugnante. Olía a muerte, como un animal en descomposición, a humedad, como un sótano de una casa vieja, y a aguas residuales. Me provocaba ganas de vomitar, y no había forma de escapar de él por ningún lado. Hacía calor y era sofocante. La oleada de calor que sentí es difícil de expresar. Tal vez similar a cuando abres una puerta, excepto que estaba por todo mi cuerpo. No vi ningún alivio a la vista. No había cuerpos de agua, como lagos o estanques, que ofrecieran un respiro. La sensación era que, a medida que mi sed comenzaba a aumentar debido a este infierno, esa sed nunca sería saciada. Solo iba a ser peor y más agonizante. Cuando empecé a caminar por esta pasarela, iba en busca de otros. Pero, simultáneamente, tenía miedo de a quién, o qué, podría encontrar. Esas otras almas podían ser oídas, pero ninguna podía ser vista. Esta es la representación de Satanás, de las puertas nacaradas del cielo. Con la diferencia de que era en la cima de esta pasarela, con una vista aérea de mi nuevo hogar sin fin. Iba a pasar la eternidad deseando todas las cosas. En constante búsqueda por revertir mi condición de deterioro, por los siglos de los siglos. Todo lo que apreciaba y que había dado por sentado, nunca jamás volvería a obtenerlo. Imagina todas las cosas que te gustan. La familia, los amigos, la gente, la música, los animales, y así sucesivamente. Todo lo que echas de menos, está allí intencionalmente ausente. Esto hará que tu alma anhele, y llore por tus pérdidas. Desesperación por lo inalcanzable. Continué por aquella pasarela lenta y trabajosamente, y, poco a poco, fui llegando hasta el final. Cada paso se sentía como si estuviera caminando por un campo de barro. Pensé que iba a ser mi descenso, y el comienzo de mi destino autodeterminado. El camino que seguí en la vida no fue lo suficientemente bueno. Cuando llegué al final, fui recibido. Recibido con lo que iba a convertirse en mi bienvenida. Debajo de mí había monstruos. Eran bestias horripilantes. No se parecían a nada de lo que había conocido en vida. Creaciones nacidas del infierno. Eran criaturas gigantes parecidas a gusanos. Una quimera de rasgos diabólicos.
Dentro de una boca muy abierta, lo suficientemente grande como para que me tragara entero, vi unos dientes amenazantes. Dientes gigantes y puntiagudos, retorcidos en todas direcciones, y rechinando con anticipación a mi llegada. Estas bestias se retorcían, con patas adornadas con garras, compitiendo por su premio. Yo era ese premio. Se podían ver innumerables ojos, claramente enfocados en mí, la pupila de un ojo de gato. Y mientras miraba estos ojos, sentí inteligencia. No eran tontos. Eran conscientes, muy conscientes. Era como si se estuvieran alimentando de mi miedo. No pude resistirme, no pude evitar dar un paso más, había sido despojado de mi voluntad independiente. Mi mente decía que no, pero mi cuerpo seguía adelante, esos últimos pasos hacia el borde, y durante un breve momento hubo una pausa. Un momento fugaz. Solo duró lo suficiente para que pudiera darme cuenta de ello. Duró lo suficiente como para creer que había vuelto a tener el control. Control de mis piernas y pies, y quizás del resto de mi cuerpo. Pero no duró. Ese momento fugaz, llegó y pasó, y con él, me zambullí desde el borde. Un descenso a la masa de monstruos, que se retorcían y mordían, enroscados y cubiertos de mucosidad. Una masa caótica claramente creación del diablo. Mi caída en picado fue rápida y el aterrizaje duro e inmóvil. Luchar por escapar no era una opción. En este lugar no existe la posibilidad de retirarse a un sitio seguro. Como si me tiraran desde abajo, desaparecí lentamente entre ellos. Mi conciencia suspendida en el miedo y la desesperación. Hundiéndome, digerí mi última experiencia, y contemplé lo que podría estar por venir. Todo ello mientras me sumergía en la oscuridad. Nunca logré salir o escapar de esa masa de abominaciones malvadas y voraces. Una vez que la oscuridad me envolvió, todo terminó. Afortunadamente, no se repitió la horrible cadena de eventos por los que acababa de pasar. Este no iba a ser mi infierno, en un ciclo interminable, de ir a donde me correspondía. Encontrarme encima de esa pasarela, ser arrastrado hacia el extremo, y caer en picado entre las bestias. Estoy muy agradecido de haber tenido que soportar esto solo una vez. Esta única experiencia ha tenido un efecto eterno en mi psique. Tercera parte. Me habían puesto en coma inducido para controlar mejor mi recuperación. Después de todo, en los días anteriores había habido otra batalla. Mi cuerpo estaba decidido a morir, pero los doctores y enfermeras lucharon contra ello. 3 veces ocurrió esa pelea y 3 veces fueron los doctores y las enfermeras quienes se adjudicaron la victoria. Debía permanecer en este estado durante unos días. Ahora tenía una máquina que respiraba por mí. Una diálisis de sangre había eliminado de mi cuerpo todas las aspirinas y me habían dado potasio. Mi estado fue sombrío en el mejor de los casos durante mis primeros 2 días de cuidados intensivos. Mi mujer había sido informada de que las probabilidades de que yo sobreviviera eran mínimas. El médico consideró que lo mejor era que se informara a mi familia inmediata y se le ofreciera la posibilidad de despedirse. Aunque había muerto 3 veces diferentes y me habían traído de vuelta, el médico realmente sintió que no iba a salir vivo del hospital. Mi cuerpo había estado privado de oxígeno durante días. Los órganos se estaban apagando y no estaba claro el daño que me había hecho. Lo siguiente que recuerdo es que me despertaron en una habitación de hospital poco iluminada, con otros pacientes y enfermeras. Estaba en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Me habían intubado, me habían puesto varias vías intravenosas, monitores, y lo que parecía una manguera de jardín, entrando en la arteria femoral, en el interior de mi pierna derecha. Y sí, también me habían colocado un catéter. Es una sensación muy peculiar tener un tubo en la garganta y tener una máquina que respire por ti. Resulta que tenía 4 veces y medio la dosis letal de aspirina en mi sistema. Mi sangre se había vuelto muy diluida. Cuando estaba aspirando oxígeno y procesándolo, el fluido se escapaba y entraba en mis pulmones. Llevaba unos días ahogándome poco a poco. Esto explica lo trabajoso de mi respiración.
La deshidratación de los días anteriores había reducido mi nivel de potasio a un nivel peligrosamente bajo. En los días siguientes fui mejorando progresivamente. Me trasladaron a una unidad de cuidados intermedios donde ya no necesitaba la supervisión de mi propia enfermera las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me habían trasladado a una habitación doble. Todavía estaba siendo monitoreado de cerca, solo que mi enfermera ya no estaba sentada en un escritorio al pie de mi cama. Mi calidad de atención nunca disminuyó. Solo que necesitaba menos supervisión. Una vez que me quitaron el catéter y el tubo de la arteria femoral, me trasladaron nuevamente. Me enviaron a otra unidad de cuidados reducidos donde pasaría unos días más con una manguera de oxígeno debajo de la nariz. Soy muy afortunado de tener una familia tan cariñosa. Me visitaban todos los días y me consolaban con su aprecio por mí. Sin embargo, había quedado traumatizado por mi experiencia cercana a la muerte. No dormía bien. Les conté a mis padres mi experiencia, pero no creo que supieran cómo tomarla. Mis padres son cristianos y habían ido a la iglesia la mayor parte de su vida, al igual que yo. Los últimos 4 días pasé muchas horas tratando de entender por qué fui entregado al diablo. Sin duda, fueron 11 días angustiosos los que hice pasar a mi familia, pero llegado ese 11º día, pude caminar por mi cuenta. Fin.